Y después de una semana de graves protestas y de graves incidentes en el Perú, finalmente asumió el cuarto presidente en un mismo mandato presidencial, un mismo mandato de 5 años. Estamos hablando de Francisco Sagasti, de 76 años, ingeniero, que viene a poner un poco de calma dentro de la crisis que se desató en el Perú, una crisis a plazo fijo, en principio, hasta junio, cuando venza este mandato presidencial, y en abril, cuando haya elecciones presidenciales. Y para hablar del Perú, ¿quién mejor que Eduardo Manuel Escorza? Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge, gracias por tu invitación. Saludo desde Lima a tu programa y a través de ustedes a Argentina. Muchas gracias. Abogado, psicoterapeuta, analista político, ¿cómo estás viendo la resolución del conflicto, llamémosla de ese modo? Sí, bueno, yo formo parte de esa inmensa cantidad de peruanos que estamos indignados, dolidos, muy fastidiados, y que vemos cómo penosamente la clase dirigente política peruana se ha disociado de la realidad y ha evolucionado en el sentido de que ha suprimido su capacidad de escucha. Hay una desconexión real, patente, complicada, dolorosa, sensible, entre lo que piensa y cree la clase política peruana y lo que piensa la sociedad. Este no es un problema, Jorge, de ahora, es un problema que ya tiene mediana data en el Perú, que tiene que ver con cosas como que, por ejemplo, los intereses de la política tomaron o asaltaron el poder, pero también con la falta de formación política en las universidades. En el Perú no existen líderes políticos. La política prácticamente fue prohibida en todo centro de enseñanza, que es donde se habla, se debate y se desarrollan las ideas y la mirada sensible de un país, yo diría, en cualquier parte del mundo, pero que tiene que ver ya más concretamente con el hecho de que hace unos años llegó al poder el partido de Pedro Pablo Kuczynski, que fue un partido de mentira, que fue un flujo de intereses casi inconexos que buscaban articularse en torno a una toma de poder. Y lo lograron. Pero era un partido que tenía 2 años, no tenía mística, no tenía lectura, no tenía capacidad de debate, no tenía diálogo con la sociedad, tenía un falso ideario y que representó en realidad en el gobierno una dinámica de lobby en función de sus propios intereses, que además eran contrapuestos entre ellos mismos. Entonces este partido carente de institucionalidad no pudo con el sistema político peruano, en el que además, lo digo respetuosamente, pero lo tengo que decir, la señora Keiko Fujimori, hija del expresidente, le dio una pataleta por haber perdido las elecciones, y a partir de eso se empezó a terminar de caer el sistema político peruano. Un último punto, Jorge, con esto termino: sistema absolutamente corrupto, porque prácticamente no hay excepciones obviamente, pero prácticamente no hay alcalde, gobernador regional, un porcentaje mediano de ministros y presidente de la República que no haya hecho acuerdos por lo bajo, con lo que era una forma de hacer política, hacer obra a cambio de coima. De manera que esta es la realidad que tiene el Perú, que es dolorosa, es penosa y es escandalosa. Que esa resultó ser la acusación contra Martín Vizcarra, justamente, y el pedido de vacancia vino por ese lado. Ahora bien, la pregunta recurrente: ¿en qué momento se jodió el Perú? De conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. ¿Podríamos ponerle fecha en los Vladivideos, seguir con Fujimori, más allá de los crímenes de lesa humanidad, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y así sucesivamente hasta llegar a Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que el Perú no se ha terminado, valga la manera de parafrasearlo, de joder. Y no se ha terminado de joder porque el Perú como país no se ha terminado de constituir. La institucionalidad peruana es sumamente endeble, es tremendamente frágil. Incluso hoy en día entra un ministro y cambia toda la política, porque no hay institucionalidad.
En salud puede entrar una persona que está contra las píldoras anticonceptivas y al día siguiente entra una persona que promueve el aborto. Entonces, yo diría que el Perú todavía continúa en proceso de descomposición, pero aquí viene la paradoja. Yo lo describiría como un país con una clase política y gobernante moribunda, que se niega a salir de su propio sitio de poder. Pero esto está llegando, y está llegando de a pocos y cada vez más. Mencionabas la cantidad de funcionarios, alcaldes, gobernadores imputados por causas de corrupción. Ahora resulta que 68 de los 130 congresistas también están bajo la mira judicial, algo que lo hace muy parecido a lo que ocurre en Brasil. Es un parlamento de impunidad. Te voy a dar un ejemplo patético. Al día siguiente que fue vacado Vizcarra, al día siguiente, no habían pasado siquiera 24 horas. Una universidad peruana se permitió enviar una carta notarial a la SUNEDU, que es la institución que regula las universidades y que está en proceso de reforma universitaria, dándole 24 horas a la institución de gobierno para retractarse de todo lo que había dicho. El nivel de prepotencia y el nivel evidente de deseo de asalto del gobierno para intereses personales o institucionales ajenos a la política pública es muy alto en el Perú, y eso es un problema que tenemos actualmente y que tenemos que luchar casi tanto como cuando se luchó, yo no vivía en el Perú, contra la dictadura de Fujimori. Es un problema absolutamente endémico. ¿Qué responsabilidad tiene el sector privado, La propia Manuel? prensa, Jorge, está sometida a los intereses económicos hoy en día en el país. Bueno, esa es tu respuesta, porque te preguntaba justamente qué responsabilidad tiene el sector privado. El sector privado, dependiendo del tipo de sector privado, pero el sector privado de grandes intereses trata de manejar la prensa y trata de colocar a gente en el poder, y a partir de eso generar contratos o lógicas afines a sus intereses de desarrollo, que no son necesariamente sanos al desarrollo de la sociedad. Aquí hemos estado meses luchando para que en las cajitas de cartón de los productos diga si era alto en azúcar o no, si era alto en grasas o no, porque la empresa privada se negaba y habían parlamentarios que la servían. Hablabas de la descomposición de los partidos políticos. Inclusive en estos cambios de presidente se llegó a comparar al Perú con Argentina, con lo que ocurrió aquí mismo en Argentina. Tuvimos 5 en 15 días. El Perú tuvo 4 en poco tiempo. Pero la pregunta es, bueno, ¿hay algún atisbo de recomposición de partidos tradicionales como el APRA, por ejemplo? Yo me atrevería a decir que no. Lo vemos, por ejemplo, cuando a mí y a muchas otras personas nos excluyeron de la anterior campaña electoral por una tontería administrativa. Lo vemos porque yo colaboro con un partido político que tiene enormes problemas para terminar su inscripción, y lo vemos cuando hay más de 10 partidos nuevos que no lograron cumplir con los requisitos por la pandemia, y simplemente el Jurado Nacional de Elecciones les ha cerrado el camino. Lo que hay es la perseverancia de algunos partidos políticos de quedarse en el poder y de perpetuarse, y además sin cambio generacional. El caso del APRA es un partido que está sobreviviendo a la valla, pero paradójicamente es el partido más institucionalizado del Perú. Hay algo que se llama coalición de independientes. ¿Qué es? No he escuchado propiamente la coalición de independientes, pero lo voy a metaforizar. Debe ser una coalición de gente indignada que quiere un mejor país y que no encuentra forma de representar su forma de pensar y a nuestra patria en los partidos políticos. Porque en los partidos políticos, en líneas generales, no es mi caso, los puestos de postulación se compran y se venden. Lo vemos, por ejemplo, en este candidato joven, George Forsyth, un chico
guapo, inteligente, en mi opinión honesto, pero que está cometiendo el terrible error de dejarse seducir por la idea de ser presidente de la República. Entonces, había un partido que se llama todavía Solidaridad Nacional, que de pronto su líder máximo, el pastor Lay, dejó de salir en medios y le entregó el partido. Y este chico ahora gobierna el partido, punto 1, y punto 2, le ha cambiado de nombre, o le está cambiando de nombre. Ya no se va a llamar Solidaridad Nacional, sino Victoria Nacional. ¿Y por qué Victoria? Porque él hasta hace poco era alcalde de La Victoria. Tenemos que preguntarnos, y esto no constituye una acusación, si ese partido ha sido vendido. Y si ha sido vendido, por cuánto dinero ha sido vendido y cómo ha sido esa transacción. Si se ha dado en Argentina, en Brasil, en Miami, en Europa, en España, en Asia, no lo sé, o si fue dinero fresco peruano y de dónde. Porque es absolutamente extraño que una persona que ha liderado un partido político por más de una década al menos, me parece que son 2 incluso, de pronto se silencie y le entregue el partido a un muchachito de 36 años, que era el arquero de Alianza Lima. Para su equipo tapaba bien, pero que a quien posiblemente el arco peruano, si ganara las elecciones, le quedaría grande. Y esto muestra la fragilidad institucional de las instituciones políticas en el Perú. A mí en lo personal, y no tengo nada contra este muchacho, es más, lo describo como una persona honesta, todo esto a mí me da mucha vergüenza y preocupación. Un fenómeno recurrente, sobre todo después de la descomposición de los partidos políticos, también ocurrió aquí en Argentina, es decir, aparece una persona que es un líder y desde ese vértice de la pirámide se forma el partido, cuando en realidad debería ser la sociedad civil la que establezca la base y de ahí surja el líder del partido, es decir, lo estamos haciendo al revés. Claro, aquí además se le ha quitado la base, se le ha sacado a los líderes, se le ha entregado y se está permitiendo que cambie el nombre. Eso se llama comprar un partido. No lo sé si ha habido plata, yo intuyo que sí, pero que ha habido un proceso de compra o de transferencia, sin duda. Manuel, abogamos por supuesto por la vuelta de la paz en Lima, en el Perú, país al que tanto queremos en general, y que la próxima sea para ya hablar de las elecciones y ya hablar de la asunción del nuevo presidente. Un fuerte abrazo. 3 cositas muy rapiditas para terminar. Sí. Hoy en día tenemos un presidente que durante 30 años ha estudiado el Perú y que dirigía el proyecto Agenda Perú, de manera que conoce temáticamente los asuntos. 2, que se define como un presidente de transición. 3, que se ha dirigido al alma y al corazón de los peruanos, que ha pedido perdón a nombre del Estado y que ha puesto un grupo técnico. Lo que venga lo tendremos que ver, porque todos sabemos, tú y yo lo sabemos muy bien, que no basta tener conocimiento técnico sino político. Pero todo esto ha servido también para que una nueva generación de jóvenes entre 19 y 25 años salga masivamente a la calle. Hay 2 fallecidos, todos en el Perú estamos de luto por eso, pero a su vez tenemos el consuelo de que ha surgido una nueva generación que sacó la cara por el Perú. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación, por este diálogo. Te felicito por tu programa y el mejor de los éxitos siempre. Lo mismo digo. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Saludos. Saludos.